El diplomado, el aporte a nivel de herramientas desde la perspectiva clínica y desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva social, es bastante significativo porque no está enfocado solamente en una profesión, está enfocado en todas las profesiones porque se consideró como punto de referencia al cuidador. Trastornos del neurodesarrollo, su base, es neurológica y neurocognitiva. Entonces, parte de lo que hace el diplomado es enseñar a las personas el lenguaje del cerebro, enseñarles cómo funciona ese cerebro. ¿Por qué? Porque la base de un trastorno del neurodesarrollo es un cerebro que está trabajando diferente. Y eso se expresa a veces hasta el año de nacido, si alguien sabe verlo. Entonces, eso es lo importante. Estamos hablando de una infancia que va a la primera infancia. Lo que sucede allí va a marcar. Entonces, la idea es que los profesionales cada vez tengan herramientas de hacer un diagnóstico más precoz y más temprano, incluyendo los médicos, que tengan herramientas de cómo detectar cuando tengo un niño con problemas del lenguaje, problemas de comunicación, y que me puede estar avisorando un trastorno del espectro autista. Nosotros somos personas sociales y en nuestro ambiente pues tenemos amigos, padres, madres, hermanos, tíos, primos, e incluso tenemos casos en el consultorio que los mismos padres han entrado en ciertas discusiones o roces familiares porque tienen a un chico con una condición y su familia se lo rechaza. Sí, rechazan la condición, entran en proceso de negación, pero no porque la familia esté en un proceso de negación quiere decir que el chico no tenga la condición. El diplomado en ese módulo 10 podemos promover o impulsar el uso de esas herramientas, pero de una forma regulada. Tenemos que regularle eso a los chicos, pero podemos colocarle hay app para regular las tareas, organizadores y muchas otras cosas, porque no quiero dar mucho spoiler, porque no quiero dar mucho de ahí, pero estamos preparados. No, pero es interesante porque, fíjate, si nosotros estamos hablando que la internet ha creado una nueva cultura comunicacional, que las tecnologías han traído muchos avances, pero también están provocando otros problemas, que el contexto digital también afecta la trayectoria neuropsicológica diferenciada, las personas con ese tipo de discapacidad también tienen que ser afectadas por las nuevas tecnologías. Por supuesto. La hipersensibilidad. Los criterios de diagnóstico han cambiado. Antes un TDAH se diagnosticaba a los 7 años, eso está cambiando. Hoy en día tú puedes tener elementos precoces para un TDAH a los 3, 4 años. El autismo se puede diagnosticar a partir de los 12 a 18 meses, con las herramientas que se tienen. Entonces, como estamos hablando de un cerebro que funciona diferente, mientras más precoz se averigüe cuáles son las áreas donde este cerebro no está funcionando bien, como bien dice la colega, pues es más rápido hacer planes de intervención y los resultados obviamente van a ser muchísimo mejores. Hola, soy David Medina. Vamos a tener una conversación con estos profesionales sobre el diplomado de la neurodiversidad que realiza la Universidad Experimental de Guayana. Es muy importante que conozcan estos conceptos porque el cerebro está permanentemente desarrollándose, cambiando. Hay una trayectoria que solo termina con la muerte. Y en esos cambios de contexto vamos a encontrarnos con impresionantes cambios en los conceptos de neurodiversidad, de diagnósticos de autismo, de TDAH, de dislexia, etc. Este diplomado tienes que conocerlo para comprender y generar esa empatía. Ellos amablemente han compartido sus conocimientos con nosotros. Así que muchas gracias. Aralis González, psicólogo, especialista en el área de adolescente. Importantísimo hacer el diplomado, pues allí van a recibir herramientas, mucho conocimiento del área científica, educativa y social que van a ser de beneficio en lo que es una percepción general de los trastornos del neurodesarrollo y lo que es la neurodiversidad. Edwin Rodríguez,
el módulo 10 de herramientas tecnológicas. Muy importante y este módulo para regular el uso de las herramientas en la parte familiar, social y personal. Leonardo Herrera, soy psicólogo con especialidades en psicología infantil. A mí me toca enseñar la parte del sistema nervioso humano, que la gente entienda cómo funciona, y también las características de cada uno de los trastornos del neurodesarrollo, de manera que los participantes puedan entender, comprender y hacer acciones ante esos trastornos del neurodesarrollo. Soy Juliana Ramírez, psicóloga, y en este diplomado voy a estar abordando la parte de sensibilización e integración, porque más allá de los trastornos del neurodesarrollo hay que comprender la sensibilidad de ser seres humanos. Bien. Hola a todos y muchas gracias por aceptar esta invitación para abordar el tema de la neurodiversidad. Y yo tengo entendido que todos ustedes son facilitadores del diplomado de neurodiversidad de la Universidad Experimental de Guayana. Lo que queremos hacer con este podcast o este programa es comprender la importancia de conocer qué es la neurodiversidad o lo que llaman también los trastornos de neurodesarrollo o trayectorias neuropsicológicas diferenciadas, que es otro concepto que me llamó la atención. Sobre todo en los tiempos actuales, estos contextos donde hay cambios estructurales de todo tipo, particularmente de la comunicación. Entonces, quiero partir con una anécdota. En una clase de oratoria, yo tengo un estudiante autista, así me lo informaron. Y en una expo didáctica que realizó la universidad, se estaba debatiendo sobre el arte de enseñar en la era digital. Yo soy periodista, estudio mucho la comunicación y yo me he dado cuenta, coincido con muchos autores, de que hay una nueva cultura comunicacional. Pero que esa nueva cultura comunicacional, no solo en los aparatitos, en lo tecnológico, sino también en el fenómeno social que produce esos nuevos contextos, nos está cambiando la forma de comunicar, con muchos peligros. Uno de los peligros es la adicción a los aparatos, a las pantallas. Otro de los peligros es la crisis de las narrativas, esa comunicación oral, esa intolerancia para comunicarme con alguien que piensa diferente, esa memoria que se ve afectada por una memoria asistida con la inteligencia artificial, con las técnicas. Entonces me daba cuenta de que tanto las personas adultas como los jóvenes y los niños estaban cambiando conductualmente por las tecnologías de la comunicación. Y en lo que investigué sobre la neurodiversidad, esos contextos van provocando cambios también en el desarrollo del cerebro. Y por tanto podemos estar experimentando nuevos tipos de neurodiversidad que ni siquiera sospechamos y están conviviendo con nosotros. ¿Estoy en lo cierto en eso? Por supuesto que sí. Realmente sí. Entendí la tarea. Ahora, quiero que empecemos contigo para que nos expliques entonces esos mitos o esos errores conceptuales de la neurodiversidad que los ha llevado a ustedes a crear este diplomado de neurodiversidad. Bueno, existe mucha desinformación con respecto a lo que es en realidad la neurodiversidad, porque hay personas que hacen referencia a que la neurodiversidad es todos aquellos que están dentro del espectro autista o que presentan déficit de atención o hiperactividad, las personas hiperactivas. La neurodiversidad es un concepto de constructo social para agrupar a una serie de trastornos de manera global, ¿no? Sin embargo, dentro de la neurodiversidad están presentes los trastornos del neurodesarrollo, y estos trastornos a su vez tienen una serie de clasificación interna de lo que nosotros manejamos con los manuales diagnósticos. Entonces,
las personas a veces tienen el dato erróneo de solamente los autistas, como le hacen la referencia social, son los neurodivergentes o los neurodiversos, o existen las personas neurotípicas, y lo colocan como un diagnóstico, y la neurodiversidad no es un diagnóstico en sí. ¿Okay? O sea, el diagnóstico correcto sería el trastorno del neurodesarrollo, donde están inmersos estas otras condiciones o estos otros trastornos. Yo siempre digo que el trastorno del neurodesarrollo, para explicárselo a los papás, es como el papá de los otros trastornos. Y entonces cuando se los explico, le digo, está esto, entonces se ramifica en esto, porque entonces, ok. Dentro de estos trastornos está el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, los trastornos motores, los trastornos de comunicación, los de aprendizaje. Entonces vemos que el trastorno del neurodesarrollo es muy amplio y abarca la gran mayoría de los trastornos de la neurodiversidad. De hecho, dentro de los trastornos motores están las personas que tienen discapacidad motora, y justamente hoy en la mañana me llamaban y me decían, no me quisieron dar ingreso a un sitio y tuvieron que subirme por la escalera varias personas porque tenía la silla de ruedas. Entonces, porque el sitio no está acondicionado. Entonces me sentí hasta ofendido, ¿no? Me sentí mal, un hombre de tanta edad. Entonces vemos que ella me dice, y por primera vez dije, ¿cómo yo, siendo neurodiverso, entro dentro de esta categoría? Y siempre me vi fue como una persona que no tiene funcionalidad motora a nivel de las extremidades inferiores. Entonces, pero entra dentro de lo que son los trastornos de neurodesarrollo. Claro, la Universidad Bolivariana, en la sede de Puerto Ordaz, están en un espacio de la CBG, y un estudiante tuvo que abandonar la carrera porque su silla de ruedas no podía entrar al baño, y él no podía soportar el tiempo de clase sin ir al baño. Esa es neurodiversidad excluida. O sea, entra dentro de la exclusión por las discapacidades. ¿Okay? Entonces, es la terminología. Es una exclusión por las discapacidades. A veces la palabra discapacidad suena fuerte, pero en el término legal y en el término clínico es el término que debemos utilizar. Entonces, justamente el lunes tuve un paciente que decía, no le diga a mi hijo discapacitado, pero necesito saber qué leyes me respaldan. Y yo le digo, bueno, la ley que lo respalda es la ley de discapacidad, porque es la ley que te va a dar a ti como que el preámbulo, está la Constitución y todo, pero en este caso debemos utilizar la ley de discapacidad si quieres la orientación. Pero entonces, a veces pensamos que el término de discapacidad es como peyorativo, como que minimizar a la otra persona, pero es un término de globalización, un término mundial que se le tuvo que dar para poder incluir a muchas personas, y se puede decir que el término de discapacidad fue en su momento ese término que tenemos ahorita de neurodiversidad, o sea, como que un poquito como que más bonito. Digamos, puede ser que el concepto de la palabra está contaminada de prejuicio, de cultura, del tonto, el nerd. Que, por ejemplo, hace días el actor que protagonizó una película muy famosa en los 80, que era La venganza de los nerds, donde eran los estudiantes diferentes que se unen, se suicidó por un trastorno bipolar de 2 décadas que no pudo soportar y se terminó suicidando. Pero esa neurodiversidad es muy compleja. Aquí el profesor nos va... Por ejemplo, dislexia entra de la neurodiversidad. Un tartamudo también puede entrar. Vamos a aclarar varias cosas. O sea, neurodiversidad como concepto abarca a todas las personas. ¿Por qué? Porque todos en el fondo somos neurodivergentes. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona de una manera única. Ahora, cuando esa neurodiversidad empieza a crear dificultades, ¿por qué? Porque ese cerebro no reacciona en las respuestas motoras, o en las respuestas de aprendizaje, o en las respuestas conductuales, o en las respuestas afectivas, estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo. Ahí es más específico, está dentro de la neurodiversidad, pero aquí ya esa neurodiversidad sí empieza a crear dificultades, es un trastorno del neurodesarrollo. La dislexia sí es un trastorno del neurodesarrollo, entra dentro de la neurodiversidad, pero entra más también dentro del subconjunto de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque es un cerebro que ante la respuesta de aprendizaje, de lectura y escritura, está teniendo una respuesta diferente.
el niño tiene problemas para la velocidad de lectura, para la comprensión de lectura, para la escritura, la velocidad de escritura. Y obviamente eso le va a crear problemas en el entorno escolar, en el entorno familiar y en el entorno social. Cuando la conducta empieza a crear dificultades en todos los entornos, de seguro estamos ante un trastorno del neurodesarrollo que entra dentro de la neurodiversidad. Pero que quiero que tengan claro, no toda neurodiversidad implica una patología. Cuando la neurodiversidad es más específica y ya crea una afectación a nivel laboral, a nivel social, a nivel escolar, estamos hablando de un trastorno del neurodesarrollo. Un cerebro que funciona diferente a un nivel que está creando dificultades. Pero también hay neurodiversidad emocional, la gente que emocionalmente tiene problemas para aprender o que salió deprimido, salió triste, entonces no puede concentrarse en los estudios. ¿Eso también lo podemos abordar como neurodiversidad? ¿O es simplemente...? Sí, ahí... Hay reacciones emocionales, Porque también no hay respuestas... necesariamente tienen que ser neurodiversos. Ajá, pero también hay respuestas químicas. Por ejemplo, yo tengo una estudiante que ella dice que sufre de ataques de pánico y tiene que estar medicada. Que si ella pasa mucho tiempo en el salón le entra un desespero y ganas de llorar. Claro. Y eso afecta obviamente su formación, su aprendizaje. Ya entra dentro del trastorno del neurodesarrollo. Sí. Lo que pasa es que somos unos seres completos, es decir, siempre va a haber una respuesta emocional asociada a un trastorno del neurodesarrollo. Un niño disléxico que no tiene éxitos académicos, que todo el mundo lo señala, no sé qué, uno de los aspectos, ansiedad, exacto, uno de los aspectos que se ve en la dislexia es la parte emocional. Hay una baja autoestima, una baja idea de sí mismo, miedo a los exámenes, miedo a leer. Entonces usted diría, ¿esa respuesta es neurodivergente? No, es una respuesta emocional del individuo ante un trastorno del neurodesarrollo que tiene y le está creando una dificultad en su entorno. Ahora, la clave, entiendo, es un diagnóstico temprano, una comprensión de qué puede ser patología a raíz de una neurodiversidad o que no es patología, pero que afecta procesos de aprendizaje, de adaptación, de relación de comunicación. Tengo entendido que la clave está en la niñez, o sea, observar eso en la niñez. Solo en la niñez, ¿por qué? Porque estamos hablando de que estamos en una etapa de desarrollo. Además que en la niñez podemos aprovechar, los especialistas, trabajar con la plasticidad cerebral de estos pequeños. ¿Qué hace la plasticidad cerebral? Que nos abre un camino más grande. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar de modificar conductas que pueden venir arraigadas de un trastorno del neurodesarrollo, pero con terapia, con trabajo incluso con los padres y el terapeuta de la mano, podemos aprovechar que estas áreas de compromiso que tengan estos chicos puedan evolucionar, puedan tener un cambio, puede ser radical o progresivo, dependiendo del esfuerzo que se imprima en la atención temprana de estos chicos. O sea que cuando yo tengo un cerebro que a temprana edad lo diagnostico, tengo la ventaja de que tengo tiempo para que ese cerebro también se pueda adaptar. Y que el proceso de adaptación puede incluirse dentro de lo que son los patrones de aprendizaje. Porque ¿qué sucede? Muchos casos de diagnóstico se dan es cuando inician la edad escolar. Porque antes de eso muy pocos padres lo atribuyen es el desarrollo o empiezan a colocar otras etiquetas alrededor. Pero cuando ya se empieza a dar un compromiso escolar donde el docente observa ciertas actitudes, hace llamado, es cuando los padres como que asumen hacer el diagnóstico. Claro. Y entonces ya sea como que se ha perdido una etapa importantísima dentro del desarrollo. Tenemos el caso de éxito, diagnóstico inicial, autismo grado 3, papás en crisis. Diagnóstico secundario, autismo grado 2 en proceso de evolución y de adaptación. No, primer diagnóstico, es no verbal, no va a hablar. ¿Y se habló? Está hablando. Ah, okay. Habla, canta, se expresa, se comunica y dice, ya basta, no quiero con la consulta, ya se va solito de la consulta. Chao. Entonces, pero hubo un trabajo detrás con los especialistas, con un equipo multidisciplinario, porque no es nada más la atención psicológica,
es el docente, el apoyo institucional a nivel educativo, el apoyo en casa, el apoyo médico, o sea, los especialistas en las áreas médicas, tienen una dieta especializada. Hay un compromiso a nivel general y podemos ver los factores de evolución, como hay casos en que a veces van un poco más lentos, porque cada individuo es único. Claro. El especialista en esa parte infantil fuerte lo tenemos por allá. Ve cómo me queda viendo, ve cómo me queda viendo para ver si... Pero es que tiene lógica por lo siguiente. Si hablamos de que el cerebro se va desarrollando, es como una plastilina que se va moldeando en el tiempo, por el contexto. Mientras más temprano sea el diagnóstico, mucho mejor, porque ese cerebro de ese niño ahorita es que está como una esponjita y absorbiendo todo eso. Entonces es mejor hacer los tratamientos, que la conducta, todo lo que haya arriesgado. Por ejemplo, los padres que siempre dicen, no, ese va a hablar ahorita porque igualito fue el papá que habló tarde. Y entonces, ¿qué? Vamos a darle. Entonces, ponen excusas sociales. Entonces no se abocan a lo que es el problema. Ahora fíjate, ella decía algo interesante. Es en la edad escolar donde se dan como que los primeros diagnósticos. Yo planteaba en unas charlas sobre la adicción al teléfono o el cambio en la cultura comunicacional, que la primera trinchera para detectar los cambios eran los maestros. Ahí era donde ellos podían avisorar esa nueva cultura. Entonces yo le preguntaba a las docentes de preescolar si ellas estaban notando cambios en la comunicación, y me decían que sí, que ellas tenían niños de 4 años o 3 años que no leían, pero que manejaban a la perfección las aplicaciones de YouTube, de Facebook. Mejor que nosotros. Sí, entonces ella le parecía súper extraño que en el lenguaje del algoritmo estaba alfabetizada, pero en el lenguaje de la lectura le costaba entrar en la lectura. Siendo los docentes, las maestras, la primera trinchera, pues sería lógico que serían los primeros en formarse en los temas de neurodiversidad. Por supuesto, porque los docentes, nosotros los psicólogos, tenemos ese espía a nuestro favor, porque son los primeros, porque desde los que chiquiticos que están ahí, ¿quiénes son los que ven las conductas y los comportamientos de los niños? Son los maestros. Entonces, lo que ven, ver el comportamiento, ver cómo se expresan, ver cómo reaccionan a los estímulos que están alrededor de ese niño, cómo se comporta con los compañeros, cómo es, si se distrae, no se distrae. Entonces eso lo tiene que ver el maestro, e incluso los docentes deben tener formaciones para poder detectar eso. De hecho, dentro del diplomado, la población que se tiene a nivel de docente es significativa y son docentes de las primeras etapas. O sea, estamos hablando de docentes en el área de preescolar y docentes en el área de primaria. Y a veces ocurre que también dentro del grupo presentamos padres y cuando atacan directamente a los docentes, porque es que un docente no me dio el apoyo, los docentes se sienten como aludidos porque es que no es que nos brindan las herramientas, es que nosotros como profesionales buscamos las herramientas. Entonces también es un cambio de mentalidad a nivel profesional, porque una de las cosas que les indico, nosotros todos como profesionales buscamos nuevas herramientas. El psicólogo tiene que estar en constante formación y actualización de la información porque estamos trabajando con personas. Lo mismo pasa en el ámbito docente, ¿no? Entonces, claro, porque yo estaba investigando y Hipócrates, antes de Cristo, en el año de la pera, por decirlo así, él categorizó esas enfermedades mentales, como él la veía, en el famoso sanguíneo, colérico, flemático y me falta uno. Eran 4. Era el tan. Vamos a buscar la tarea. No, aquí yo la tengo. Existe, yo lo anoté. Reflexivo, ¿no? Herramientas, perfil, existe múltiples formas. Aquí está, melancólico. El melancólico. Ese es el... Pero entonces, luego vinieron otros conceptos que fueron a definir. Pero eso está permanentemente cambiando.
Lo que sí no cambia es que el origen de todo eso, me dicen que tú eres el experto en la infancia, está en la infancia. Yo recuerdo que mi padre nos iba a llevar de vacaciones y le dijeron, espérate que la más pequeña cumpla los 7 años, porque si lo vas a llevar a un paseo tan costoso y está muy chiquito, no lo va a recordar, no lo va a disfrutar. Pero ya después de los 7 años, ya esos recuerdos sí quedan bien marcados. Claro, tuvimos que esperar un año más para el bendito viaje, pero funcionó, porque yo nunca he olvidado esas vacaciones. Esa experiencia, muy buena recomendación. Es una cosa, cuando hablamos de la niñez, tenemos que entrar en una parte aún más antigua. Los trastornos del neurodesarrollo, su base, es neurológica y neurocognitiva. Entonces, parte de lo que hace el diplomado es enseñar a las personas el lenguaje del cerebro, enseñarles cómo funciona ese cerebro. ¿Por qué? Porque la base de un trastorno del neurodesarrollo es un cerebro que está trabajando diferente. Y eso se expresa a veces hasta el año de nacido, si alguien sabe verlo. Entonces, eso es lo importante. Estamos hablando de una infancia que va a la primera infancia. Lo que sucede allí va a marcar. Entonces, la idea es que los profesionales cada vez tengan herramientas de hacer un diagnóstico más precoz y más temprano, incluyendo los médicos, que tengan herramientas de cómo detectar cuando tengo un niño con problemas del lenguaje, problemas de comunicación, y que me puede estar avisorando un trastorno del espectro autista. Los criterios de diagnóstico han cambiado. Antes un TDAH se diagnosticaba a los 7 años, eso está cambiando. Hoy en día tú puedes tener elementos precoces para un TDAH a los 3-4 años. El autismo se puede diagnosticar a partir de los 12 a 18 meses con las herramientas que se tienen. Entonces, como estamos hablando de un cerebro que funciona diferente, mientras más precoz se averigüe cuáles son las áreas donde este cerebro no está funcionando bien, como bien dice la colega, pues es más rápido hacer planes de intervención y los resultados obviamente van a ser muchísimo mejores. Vamos a entrar en otro contexto que son esas herramientas, porque el diplomado maneja herramientas para el docente, para la educación, para el aprendizaje. Para la familia. De para hecho, la familia. El diplomado tiene un enfoque bastante global con respecto a eso. O sea, el diplomado, el aporte a nivel de herramientas desde la perspectiva clínica y desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva social, es bastante significativo porque no está enfocado solamente en una profesión, está enfocado en todas las profesiones porque se consideró como punto de referencia al cuidador, ¿ok? A ese cuidador que puede ser papá y mamá, puede ser la abuela, puede ser la tía, porque con estos procesos de migración tenemos diversidad de cuidadores en el ámbito familiar. Entonces se tomó en consideración fue a ese cuidador que puede tener un área académica, un área de profesionalización también, pero empezamos desde la etapa del bachillerato, porque tenemos chicos que se están formando y están haciendo carreras en otras áreas, por lo menos en recursos humanos, y están viendo la formación. Hay chicos que están formándose en psicología y están haciendo la formación. Hay chicos que están estudiando educación y también están haciendo la formación. Como también hay padres que tienen otra área de desarrollo. Había una señora que me decía, mira, yo soy ingeniero, pero estoy aquí porque mi hijo está dentro del espectro y necesito tener herramientas. Y luego me dice, wow, y esto que estoy aprendiendo lo estoy aplicando hasta en mi trabajo. Entonces, es bastante diverso el diplomado a nivel de dar herramientas. Y herramientas pensadas en diferentes contextos, iniciando desde lo que es sensibilizar y humanizar con respecto a cómo yo percibo, o sea, cómo se percibe esa condición en la otra persona. Porque a veces decimos, ay, no es autista, pero de una manera como muy peyorativa. No, ¿cómo? ¿Por qué es ese comportamiento? ¿Por qué lo hace? Se quita, muchas veces se quita. No, eso no se quita, eso es algo que es de por vida. Y a veces es bastante fuerte. Entonces, pero se moldea. Pero sí hay un proceso de moldearse, como dice la colega. O sea, en la intervención psicoterapéutica es mucho lo que podemos aportar. Pero también en lo que es el diagnóstico de observación temprana de estos especialistas para poder dar las sugerencias y decir, oye, acude al especialista, estoy observando esto.
dentro del grupo, por lo menos de la Corte 1 y 2, hay pediatras que se están formando y dicen, wow, yo no me daba cuenta de que ciertos movimientos del niño tienen que ver con áreas de autismo que uno tiene que estar en alerta. Si yo tengo las herramientas y los conocimientos, se me hace más fácil decir, vaya a una evaluación. Me dice, yo pensaba que el diagnóstico de autismo se daba después de los 3, 4 años, pero ahora entiendo de que mi parte pediátrica tiene un factor importante porque soy como que la primera que observa de alta confianza dentro de este equipo multidisciplinario. Y es significativo cuando este especialista desde su carrera dentro del diplomado da este aporte de aprendizaje y este aporte de crecimiento. Porque sí, teníamos que esperar que la nena llegara a los 7 años, porque es donde desarrolla operaciones concretas, donde ese cerebro está procesando toda la información. Entonces, ok, pero si yo diagnostico antes, puedo observar antes de los 3, 4 años, como se tenía pensado, que decía, creo que es un mito, ¿no? Que la gente se quedó que, no, después de los 4 o 5 años que te pueden dar un diagnóstico. Es más, después de los 7, digo, ya esa edad es tardío. O sea, ya hemos perdido una etapa importantísima. Entonces, ahora yo entiendo de que quiero que el equipo de pediatras también se puedan formar porque somos como un punto de partida. Entonces, es como decíamos, no, son las maestras. No, un punto de partida a nivel médico son los pediatras. Los neonatales. Exactamente. Y luego pasan a esa etapa de preescolar con esas maestras de preescolar que han sido las que han tenido como que la punta de lanza, que son las que observan los primeros indicios, ¿no? Bueno, yo planteo, por ejemplo, en nuestro sistema educativo tenemos todavía algo cultural, digo yo, de desconocimiento, de que en la edad preescolar una joven adolescente agradable que entretiene a los chicos puede estar en el aula, pero eso puede estar afectando la prevención de casos de patologías por neurodiversidad, donde esa docente en esa área preescolar tan vital, tan clave, no va a estar con las herramientas para detectar esos casos. Puede que los detecte de alguna manera, pero se hace un poco más cuesta arriba. O sea, nosotros, y digo nosotros, me incluyo porque soy docente de primera profesión, en las aulas tenemos un proceso de observación con cada uno de los niños. Mientras más conocimiento se tenga sobre lo que es la neurodiversidad, va a tener mayor facilidad para poder identificar, o sea, detectar y poder dar el comunicado a los padres y hacer un abordaje temprano. Sin embargo, como te explicaba anteriormente, ya empieza desde el ámbito médico, es decir, los pediatras tienen un factor de importancia porque ellos ven hitos del desarrollo que son fundamentales. Por ejemplo, la creencia de que es a partir de los 4 o 5 años que se hace un diagnóstico. Ya el colega Leonardo nos acaba de indicar que no, ya desde los 12, 18 meses hay indicios para poder empezar a hacer un abordaje primario, en esa primera infancia. Entonces, durante muchos años las maestras de preescolar se han llevado como que la punta de lanza en lo que es la detección, al mirar que hay un retraso en esta área, no está avanzando en el área de lectura, en la parte de integración. A veces les explico, cada espacio del preescolar tiene una razón de ser, tiene un porqué y un para qué. O sea, esos pequeños espacios de juego, esos pequeños espacios de interacción tienen un desarrollo específico en el niño y el especialista en preescolar sabe cómo va a manejar ese desarrollo en el niño y cuánto está avanzado o cuánto está retrocediendo. Pero estos nenes de preescolar, si no reciben esta observación, pasan a ese primer grado, pasan a ese segundo grado y van evolucionando en el tiempo. Y sucede que muchas veces hay casos que llegan hasta la secundaria pasando desapercibidos totalmente porque el niño ha empezado a utilizar camuflajes para poderse adaptar y ha desarrollado otras patologías a lo largo del tiempo. ¿Qué llamas tú camuflaje? Es decir, empiezo a adaptarme a algunos procesos para poder estar con el resto del grupo, porque nadie ha observado. Entonces, imagínate una persona que presenta un grado de autismo 1, que se le dificulta la interacción social, que tiene ciertas características y no se detectó en toda esta etapa, pero cuando me toca enfrentarme en la etapa de adolescencia a
varios profesores, que tengo que socializar más, empiezo a desarrollar una ansiedad, entonces llegan con un patrón ansiolítico y resulta que acontece que detrás de eso había un diagnóstico no dado a tiempo, no percibido. O como ayer que me llamaron de varias universidades donde me llegaron aquí unos chicos, creo que por lo que he leído, dicen los profesores, debe estar como dentro de estos rasgos. O sea que entonces, no percibir a tiempo puede traer secuelas. Puede no, trae secuelas y consecuencias. Otros problemas que se hubiesen podido evitar. Claro, porque entonces desarrolla otros cuadros a nivel psicológico que lo afectan. Por ejemplo, episodios de ansiedad, episodios de depresivo, porque no logro encajar dentro del contexto. Yo tengo una amiga que es contadora y ella dice, yo no descubrí que tenía discalculia, sino hasta que empecé a estudiar contabilidad. Discalculia, que, o sea, una dificultad para el cálculo matemático. Decía, yo veía puros pajaritos y puras cositas cuando veía los números, no lograba, por más que me lo explicaban, no lo entendía. Pero cuando llegué a la universidad, un profesor notó la situación y me dijo, ¿será que tú tienes? Cuando me evaluó lo tengo, pero estudió contabilidad, calcula. Quizá te voy a decir un ejemplo grosero o grotesco. Cuando uno controla sus emociones, uno puede evitar un asesinato. Uno puede evitar una cólera que te lleve a hacer algo más grave. Pero tú tocaste el tema de formar al cuidador. Este contexto de Venezuela que estamos viajando, que está cambiando, que hay nuevos cuidadores. Pero tú que eres la más joven, evidentemente la adolescente aquí, hay un tema que a mí me llama la atención, que no es el docente, no es el cuidador, sino el que convive, que también se ve afectado. El hermano, que tiene un hermano autista, que tiene un hermano diferente, que tiene que llevarlo a la fiesta, que tiene que llevarlo al cine y no se siente como que también siente una culpa de que ese no sentirse bien está mal, y entonces yo veo que ellos también son afectados. Sí. El que le da pena salir. Sí, es que estos trastornos de neurodesarrollo no solamente implican la persona que los posee en su totalidad, sino que también sus familiares, todos forman parte de, porque como usted lo ha dicho, o sea, nosotros somos personas sociales y en nuestro ambiente pues tenemos amigos, padres, madres, hermanos, tíos, primos, e incluso tenemos casos en el consultorio que los mismos padres han entrado en ciertas discusiones o roces familiares porque tienen a un chico con una condición y su familia se lo rechaza. Sí, rechazan la condición, entran en proceso de negación, pero no porque la familia esté en un proceso de negación quiere decir que el chico no tenga la condición. Eso simplemente es una excusa social para no aceptar que realmente hay una condición en estos chicos. Y es lo peor que se puede hacer, porque cuando se entra en estado de negación, no solamente no estamos evadiendo una responsabilidad solamente, sino que estamos afectando a este chico porque no se aborda de la manera que corresponde y desencadena luego lo que comentaba hace un rato, que hay chicos con trastornos del neurodesarrollo, pero con diagnósticos tardíos, que luego presentan otro tipo de condiciones más severas porque no fueron atendidos de manera principal en el momento. ¿Y qué pasa? Hay algo que siempre colocamos como ejemplo, que el mayor porcentaje de las personas que se quedan con este tipo de chicos con trastorno de neurodesarrollo son las madres. Es el porcentaje más amplio que hay. La doliente. Exactamente, la madre siempre está allí. Son pocos los padres, no quiere decir que no los hay, sí hay padres, pero son pocos los padres que están presentes en la evolución, en el trabajo diario con estos chicos. Y realmente cuando podemos ver el avance incluso de un chico donde está nada más su madre apoyándolo a cuando está toda la familia involucrada. A veces en el consultorio llegan y
ya hay que dar el diagnóstico, hay que dar el informe y llega la mamá y el papá y dice, ¿puedo traer a la abuela? Pasa que la abuela también vive con nosotros y quiere escuchar el diagnóstico. O puede venir la tía, la prima, es que él se la pasa mucho con la prima o las maestras, incluso hay maestros que se interesan tanto en este tema que ellos desean las herramientas, ellos desean cómo puedo ayudarlo en clases, cómo puedo hacer que se involucre. Y la familia es un eslabón muy importante en lo que es el avance de estos chicos. Yo creo que, tú me corregirás, en las herramientas, en la formación, el fomentar la empatía. Porque, por ejemplo, yo tengo unos primos que tienen problemas de Down y yo recuerdo en la niñez, los hermanos les costaba sacarlos a pasear, les daba pena. Entonces, claro, eso era muy difícil de reconocer, pero era evidente que se sentía esa incomodidad. Yo, por no estar en esa cotidianidad, no estar cerca, sino que iba, pues yo lo disfrutaba, compartía con él, era mi primo, hacía obras de teatro y ella participaba en las obras de teatro. Pero uno no estaba todos los días, que es distinto. Pero cuando uno va al trabajo y encuentra a alguien con discapacidad, con autismo, también es la misma sensación. Uno no lo dice, uno no lo reconoce, oye, pues no puede ser tan malo. Pero esa empatía de que somos diferentes, no tiene nada que ver con lo físico, la apariencia, la ropa. Es imposible encontrar dos seres humanos totalmente iguales. Lo que hay es que comprenderlo para la convivencia, para conocerlo. Por ejemplo, yo ahora tengo más estudiantes autistas que nunca. En la UNEARTE hay muchos que se autodiagnostican con TDAH, con no sé qué cosa. No sé si tiene que ver algo con el arte, pero jamás había visto yo tantos casos así. Y la manera como mis herramientas, es la empatía, o sea, es la empatía emocional de saber que hay alguien que sueña, que quiere escribir, que quiere crear, y eso es lo que me une y lo que de alguna manera me sirve de herramienta para la enseñanza. Es positivo, sí, esa herramienta que podemos manejar. Fíjate, primero varias cositas. Una de las herramientas, o sea, el diplomado, ¿qué quiere hacer? Este diplomado no está capacitando a la gente para hacer diagnósticos ni para hacer terapia. La idea del diplomado es que las personas comprendan que es un trastorno del neurodesarrollo, puedan leer un informe psicológico y entenderlo, puedan leer un informe neurológico y entenderlo, y en base de esa comprensión es que va a surgir la empatía. ¿Por qué? Porque van a entender que una mente diferente no significa que es una mente inferior, es solo eso, diferente. Socialmente y culturalmente tenemos a rechazar lo que es diferente a nosotros, pues es una condición humana. Lo que es diferente a mi cultura, lo que es diferente a lo que yo creo, para mí no es tan bueno como lo mío. Entonces, la base de la empatía, ¿okay?, por lo menos dentro de este diplomado, se basa en el conocimiento. Al conocer cómo trabaja el trastorno del neurodesarrollo, qué es, qué puedo yo aprender de esto, la empatía se va a dar. Cuando uno diagnostica un trastorno del neurodesarrollo, uno no está diagnosticando un niño con TDAH, un niño con autismo, está diagnosticando una familia con TDAH, una familia con autismo, porque uno le cambia la vida a toda la familia. Cambia la forma de ver las cosas, la forma como te vas a relacionar con el niño, la forma como los padres se van a relacionar entre ellos. Entonces, obviamente, cambia esa dinámica. Los hermanos pueden ser un factor enormemente terapéutico o a veces no tanto, depende de cómo se enfoque. La mayoría de las veces lo que uno nota es que los hermanos mayores o menores se vuelven los terapeutas de estos niños y son su apoyo, ¿ok? Y parte de esa vergüenza o ese no querer reconocer o no querer mostrar a mi hermano viene de no comprender. Una vez que comprendemos y vemos que no hay peligro, no implica nada para mí este trastorno de neurodesarrollo, la empatía generalmente surge. Claro. Ahora, hay casos donde quedó encerrado. O sea, fue a bachillerato, se graduó de bachillerato, pero llega un punto en que parece que no avanzó más y quedó como el pariente que está ahí todo el día en la casa, todo el día en el cuarto. Es como si no hubiese más herramientas para seguir avanzando. Llegó hasta un nivel académico, pero no pudo trabajar, no pudo adaptarse.
Y eso también es un error, porque incluso viejos el cerebro sigue cambiando. Hasta el final de sus días el cerebro sigue cambiando. O sea, el cerebro siempre está en una constante actividad, ¿ok? O sea, no en las mismas dimensiones de las primeras etapas, pero siempre está en proceso evolutivo. ¿Qué sucede? Como acaba de decir el colega, la familia tiene un factor de relevancia. ¿Por qué? Porque es donde en verdad se hace el abordaje primario. Si no hay una aceptación del diagnóstico y hay una negación dentro de este proceso, no es que va a eliminar el trastorno en sí, el trastorno va a permanecer allí, la condición va a permanecer allí, sencillamente que esta persona va a tener que evolucionar por sí sola. Entonces, tenemos familias que se integran a veces demasiado, que sobreprotegen, que no es positivo. Hay familias que no se integran porque entran dentro de un proceso de negación o de justificación. Y hay familias que hacen un proceso y pueden observarlo desde la empatía, y en algunos casos escucho mucho la palabra desde la humanidad, porque me necesita, ¿verdad? Más allá de que sea mi pariente, él me necesita y tengo que continuar con él. Por ello que en el diplomado no nada más partimos desde lo que es la parte de conceptualización científica, sino que iniciamos desde el área de sensibilización e integración. Y es integrar esta serie de conocimientos nuevos, porque tenemos, o sea, las personas tienen un referente, mas no tienen una conceptualización clara de ciertas terminologías que son necesarias. Si yo tengo este conocimiento, esta terminología, se me hace más fácil poder observar. Pero yo no puedo observar desde el prejuicio, desde tener un estigma con respecto a algo, sino que tengo que soltar el estigma y tengo que soltar, como le decimos a veces en ese modo, el yo tengo el conocimiento y tengo la razón, porque puede ser muy variante de uno a otro. Claro, es que ahí te interrumpo porque volvemos a la metáfora de la plastilina. Eso va a estar cambiando permanentemente. Va a estar evolucionando. Exacto. Hay dos conceptos que ustedes tienen en el diplomado. Trayectoria neurológica diferenciada. Cuando me dices trayectoria, es que eso va a estar en constante evolución, ¿verdad? Y tienes otros que son herramientas en protocolos de abordajes contextuales. Es decir, si yo estoy planteando de abordar el contexto, lo estoy planteando en el sentido que los contextos cambian. Entonces lo que yo tengo que aprender es los conceptos claves, pero las herramientas como estrategias de moldear en distintos contextos. De poder dar un apoyo. De poder dar un apoyo y adaptarse. Por ejemplo, un chico autista en el bachillerato no va a ser igual en el trabajo, cuando consiga un trabajo. Claro. No va a ser igual en la universidad. Porque una persona, cuando pasa cierta edad, cierto aprendizaje, su forma de sentir, su forma de pensar también cambia. O sea, cuando uno se divorcia, ya uno no ve el amor de la misma manera. Uno se pone como más selectivo, o bueno, no tan selectivo. No sabemos. Pero lo que quiero decir es que el cerebro está adaptándose permanentemente en distintos contextos. Venezuela vivió contextos de cambio radicalmente en cuestión de segundos. Pandemia, bloqueo, bombardeo, y hay gente que no se adaptó, y estando sana, estando cuerda, no se adaptó, y se jodió la cabeza también. A ver. Por ejemplo, dentro de lo que es la importancia de cada uno de los contextos, es que la persona pueda dar la orientación. ¿Qué sucede? Que en muchos casos nos creemos conocedores de la totalidad. Siempre decimos que por más que nosotros estudiemos o nos formemos, siempre hay información que está saliendo novedosa y que tenemos que reacondicionarnos. En ese reacondicionarnos, nosotros que no presentamos un trastorno en específico, lo hacemos a diario. Si nosotros lo hacemos en la escala, siempre se lo digo a los papás, en la escala del 1 al 100, ellos lo tienen que hacer en la escala 1 al 500, porque a veces se le hace un poquito hasta más fuerte. De allí el poder reconocer conceptualizaciones para poder orientar,
guiar, estar presente, convivir, a poder dar un diagnóstico, que es algo también bastante delicado. Entonces, cuando hablamos en términos del diplomado, nuestro segundo módulo, ve que pasamos en un primer módulo donde sensibilizamos la conceptualización, sensibilizamos a ese individuo que se está formando y lo hacemos como que mente abierta para recibir la información que requiero. Entonces pasamos a ese ámbito legal y dirán, pero ¿qué tiene que ver este ámbito legal aquí? Porque es necesario conocer qué aspectos legales te pueden beneficiar como docente dentro de un aula de clase, cuando un papá se niega a hacer una evaluación diagnóstica, o sea, o que lo evalúe un especialista, o que está pasando X situación. Pero también es cuando yo estoy dando un diagnóstico, sin ser el especialista que debe dar el diagnóstico. Esa parte me gustaría que la hicieras tú. ¿Cuál? Porque tú tienes un peso allí. ¿Cuál? La parte del diagnóstico. Bueno, yo... Esa parte del diagnóstico Sí. es bueno que lo toque él porque es un tema bastante delicado. Pero es que quiero saltar el diagnóstico, no porque, o bueno, profundizas algo en el diagnóstico, pero quería saltar porque pareciera que nos quedamos en el diagnóstico, pero yo vi otra cosa muy interesante que son métodos multisensoriales y estructurales. Es decir, si yo voy a hacer un diplomado no solamente para diagnosticar, si voy a hacer un diplomado es para saber, ¿qué hago? Ya sé que tienes... Por eso es que tenemos que utilizar el término de diagnóstico, porque ves que tú acabas de decir, no estoy haciendo el diplomado nada más para diagnosticar, es que el diplomado no es para que diagnostiquen. Ok. Es para que puedan detectar signos de alarma o de alerta, conociendo y poder dar. Por eso es que queremos hacer hincapié en esa temática, porque es algo que nos preguntan, porque si no entramos en algo que denominamos intrusismo profesional. Claro. Ok, entonces si yo no diagnostico, sino que identifico en los contextos, pero a la vez necesito herramientas. Exacto. Eso ¿Las sí herramientas para qué? Ok, fíjense, lo del diagnóstico es bien importante. Ya como se dijo, el diplomado, la base del diplomado es que uno pueda entender y actuar ante un trastorno del neurodesarrollo. El diagnóstico es tarea de otros profesionales. Ahora, ¿qué permite el diplomado? Que uno pueda entender un diagnóstico. Tener yo un informe neurológico, un informe psicológico, yo puedo entender las áreas de fortaleza y las áreas de debilidad de mi hijo, de mi alumno. Y sobre eso puedo actuar. Una vez que entienda qué áreas hay deficitarias, el diplomado te va a dar herramientas de tú como docente, cómo puedes potenciar ciertas áreas de fortaleza, tú como papá, cómo puedes fortalecer también áreas de fortalecer esas áreas de fortaleza, valga la redundancia. Es decir, de manera que tengas una actitud más proactiva ante eso. ¿Por qué? Porque entiendes lo que pasa, tienes empatía, se te han eliminado tus prejuicios, sabes hasta dónde llegas legalmente, okay, entiendo lo que me dicen los profesionales y ya yo tengo unas herramientas de cómo actuar. Okay. Entonces la idea del diplomado es hacerlo de una manera integral. No es que usted va a diagnosticar, no es que usted va a hacer terapia, no. Porque es un enfoque a nivel de padres, a nivel de docentes, de manera que usted tenga herramientas de tener una actitud más proactiva. Si usted tiene un niño con trastorno de neurodesarrollo, bien sea su hijo, o bien sea un familiar, o bien sea su alumno. Por ejemplo, tu especialidad en el diplomado, ¿qué es lo que tú enseñas? Yo voy a enseñar primero el sistema nervioso, es decir, la base de entender un trastorno del neurodesarrollo es que las personas entiendan el sistema nervioso humano. Okay. No llegar a ser unos neurólogos, ¿okay? Pero que se puedan entender, comprender bastante a profundidad, ¿okay? Cómo funciona el sistema nervioso humano. Y después me toca dar cómo es diferente ese sistema nervioso humano en cada uno de los trastornos del neurodesarrollo. Claro. Es que uno aprende cuando uno le pasa. El hipertenso comprende el corazón. Cuando el cardiólogo le dice, mira, tu corazón es así, así, así. Y aún así, se sabe que en medicina, para tener la empatía con el paciente, usted tiene que explicarlo. Pues si tú vas al cardiólogo, te se van a quitar los sartán.
¿Qué hago yo con eso? Pero si te explica, tienes esto, tienes que cambiar esto, no sé qué, y te vamos a ayudar con este medicamento. Tu actitud es totalmente diferente. ¿Por qué? Primero, porque tú comprendes, y al comprender vas a tener una actitud proactiva a tus mismas cosas. Y entonces van a cesar los juicios, este médico no sabe, voy a ir a otro, van a cesar todas esas cosas. La idea del diplomado es eso, que la gente comprenda, entienda, pueda entender información que le llegue de los profesionales, pero también pueda tener herramientas que trabajar. Y el cerebro, lo que se ha descubierto ahora eso es otro mundo, eso es otro Lo que se universo. sabe. Lo que se sabe. En el caso tuyo, ¿cuál es tu área dentro del diplomado? Bueno, inicialmente estoy en el área de sensibilización e integración. Al inicio la gente como que, pero ¿por qué necesito ver eso? ¿Por qué necesito sensibilizarme? Si estoy aquí en el diplomado es porque tengo la intención de aprender. Y ha sido importante, yo como facilitadora me he dado cuenta la impresión que esto genera en las personas, porque creen que van a entrar desde el módulo 1 viendo teoría de qué son las neuronas, qué es el sistema nervioso, qué son los trastornos del neurodesarrollo. Quieren contenido desde el primer momento, cuando realmente lo primero que tenemos que hacer es, todos somos seres humanos. Sensibilizarnos, o sea, todos somos seres humanos. Y estos chicos, estas personas que tienen la condición, también son seres humanos. También sienten, también inspiran a otros, porque no es verlos desde una discapacidad, a pesar de que legalmente es el término que se utiliza, sino es que, tiene una condición, pero sigue siendo mi hermano. Claro. Tiene una condición, pero sigue siendo mi hijo. Tiene una condición, pero sigue siendo incluso mi papá. Han llegado casos al consultorio donde quien tiene la condición es el padre. Entonces sigue siendo mi familiar. Y verlo desde esa humanidad donde no lo voy a rechazar, porque ¿qué pasa? Los diagnósticos, ¿por qué se ha visto tanto rechazo, tanta negación? Porque hay muchos prejuicios. Hay muchos prejuicios cuando no conocemos un concepto, cuando desconocemos pues la información como tal. Entonces se establecen muchos prejuicios, muchas dudas, y a veces mucha información también hace daño. Claro. Vemos tantas informaciones en las redes sociales, donde TikTok ahora es psicólogo, donde ChatGPT ahora da diagnóstico. Entonces ChatGPT, tengo un primo que sospecho que tenga esta condición. No, es realmente ir a la persona indicada y poder decir, tiene esta condición, ahora sí es verdad, o sea, lo estoy corroborando, pero sigue siendo un ser humano. Eso es muy cierto, porque si hay algo que uno ha visto con la atomización de contenidos en las redes sociales, es que ahora todo el mundo quiere diagnosticar, ahora todo el mundo quiere ser experto, todo el mundo... Y entonces lo que hace es saturar de información que muchas veces es tóxica, o semiverdades, o de alguna manera que lo quieren como presentar como una fórmula. Sí. Y eso es imposible. Sí. La colega acaba de tocar un tema excelente. Primero, un diagnóstico de neurodesarrollo no es un diagnóstico médico. La psicología, que empezó también teniendo un modelo médico, hoy en día no lo tiene. La psicología no es medicina. Es decir, el modelo médico en algunas áreas entra en la psicología, pero en otras no. Entonces, cuando uno oye un diagnóstico, trastorno del neurodesarrollo, autismo, trastorno de dislexia, uno lo asume como un diagnóstico médico. Si tengo una enfermedad, no. Un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo es simplemente un mapa que te va a decir qué está bien, qué está mal, qué vas a mejorar, qué no vas a mejorar. En psicología, los diagnósticos se basan en uso de pruebas, pero en uso también de una cosa que se llama ojo clínico, y una cosa que también se llama intuición, y una cosa que se llama creatividad, y ChatGPT no puede hacer eso. No es humano. No, es que lo que hace es buscar información, la recopila y te la da, a una velocidad increíble. Entonces la gente que se hace diagnósticos con ChatGPT puede correr un riesgo enorme, la varianza de error es enorme.
Claro. Entonces, no, hay un sentido humano de dar un diagnóstico a nivel psicológico que no lo puede suplantar una máquina. Igual cuando la gente- ChatGPT no lo puede diagnosticar ni lo puede padecer porque no es humano. No, y no lo puede atender, porque ¿qué pasa? Hay mucha la idea de, bueno, ahora yo tengo mi ChatGPT, tengo mi psicólogo en mi casa, le pregunto, fulanito, tengo depresión, me siento, a usted lo que tiene depresión, vamos a conversar. Es que hasta- para cosas sencillas Sí. va a resultar, cuando las cosas se compliquen y necesitas la visión clínica de un profesional, la intuición, ¿ok? La humanidad y la empatía, te van a dar siempre las mismas respuestas. Y la gente dice, bueno, pero usted me está diciendo lo mismo siempre. Claro, es que no ve más allá, no es un ser humano. Claro. El diplomado en neurodiversidad, ¿cómo se contacta la gente? ¿Cuándo nació? ¿Cómo te llaman por teléfono? De alguna manera que la gente que se interesó en el contenido quiera saber del diplomado y conectarse con él. ¿Cómo harían? ¿Cómo harían para conectarse con el diplomado a nivel de recibir información, De estudiarlo. de estudiarlo? La universidad es nuestro primer referente, o sea, comunicarnos con la universidad. Allí tienen los puntos de correo, en la publicidad aparece el correo, donde inmediatamente que llenan la entrevista inicial, los lleva a un chat de WhatsApp donde el equipo administrativo está a cargo de lo que son las gestiones y orientación al respecto. Eso es la línea directa. Ahora, cuando ya nos llaman a nosotros como especialistas, mira, yo quiero ir, explícame qué es lo que van a abordar, porque nos hacen las preguntas, cuáles son las temáticas. Han sido muy pocos en cuanto a población. Sin embargo, se le explica lo que acaba de decir el colega, esas herramientas, ese conocimiento que se va a obtener. Sin embargo, algo que ha impactado dentro del diplomado es cuando en esa publicidad podemos ver cada uno de los módulos en el que está estructurado el diplomado. Es un diplomado que a nivel de información es abierto, es decir, esto es lo que vamos a presentar, este es el proceso en el que se va a dar y cada uno de los módulos fue analizado por un equipo donde se observó cuál era la ubicación de cada uno porque se entrelazan a lo largo del diplomado. Y algunos de nosotros estamos como facilitadores principales o como cofacilitadores dentro de las áreas. ¿Para qué? Para poder dar respuesta a los equipos o a los grupos que están, a las 2 cortes por lo menos que tenemos hasta el momento, ya aperturándose una tercera corte. Entonces, la publicidad en sí ya indica cuáles son esos módulos y la gente se siente atraída por ello. Iniciamos con el módulo de sensibilización e integración, luego pasamos a lo que es bases legales como una estructura de importancia también. Luego pasamos a lo que es la introducción a las neurociencias, ahí es donde vemos el aporte de cada una de las profesiones a lo que son estos trastornos del neurodesarrollo y al proceso de neurodiversidad. Tenemos una aproximación a lo que es el sistema nervioso central. Luego pasamos a lo que es la neuropsicología como una herramienta, que ahí es donde vamos a recibir algunas técnicas y herramientas y aportes de cada una de las profesiones en diferentes áreas, inclusive desde el área del hogar. Y sistemáticamente vamos avanzando en cada una de las modalidades, incluyendo lo que son los trastornos del neurodesarrollo en sí, la familia como un ente fundamental en el abordaje luego del diagnóstico, las instituciones educativas. Un módulo que ha llamado mucho la atención ha sido el de lengua de señas y que creo que ese fue la primera neurodiversidad activa que se tuvo a nivel mundial, ¿no? Y cerramos con lo que es la parte de las herramientas tecnológicas, porque no podemos ver las herramientas tecnológicas solamente desde lo negativo, también tiene mucho que aportar porque hay herramientas, hay no sé, me corrige el especialista, las APP que pueden ser de beneficio para chicos con autismo, con hiperactividad, sobre todo en el área de la no verbalidad del autismo. Entonces, no es buscarle solamente lo negativo, sino ver ese aporte y cómo puede contribuir tanto en casa como en el colegio, ¿ok? O en los diferentes sitios donde se encuentran estos chicos con o sin un diagnóstico.
Y cerramos con lo que es un aporte de conocimiento que ya las cortes que están trabajando se tomó como una resolución de empezar a irlo desarrollando, porque no es nada más que el participante se queda con el conocimiento, y eso ha llamado mucho la atención en el sentido de que también debo aportar a la comunidad desde la institución, desde mi persona, desde la universidad, algo significativo para contribuir. Cuando dices que él es el especialista en la tecnología, en el diplomado eres especialista de las tecnologías, las APP. Él junto con el ingeniero Mirleni. En el módulo 10 se trata de incluir a las herramientas tecnológicas a la neurodiversidad, pero de una forma muy sana. ¿Por qué? Vamos a empezar por la familia. La familia, ¿están preparados o estamos preparados los padres para asumir una tecnología que va de punto? Bueno, es un pico que es exponencialmente. No lo tenemos, porque un chico tiene un teléfono más grande a veces que él, y ni siquiera nosotros mismos podemos, mira, ayúdame aquí, ¿cómo es esto? Mira, métete ahí en TikTok, no lo sabemos a veces manejar tanto como los muchachos, pero de qué tenemos que el diplomado en ese módulo 10 podemos promover o impulsar el uso de esas herramientas, pero de una forma regulada. Tenemos que regularle eso a los chicos, pero podemos colocarle hay APP para regular las tareas, organizadores y muchas otras tareas, porque no quiero dar mucho spoiler, porque no quiero dar mucho de ahí, ¿no? Pero estamos preparados. No, pero es interesante porque, fíjate, si nosotros estamos hablando que la Internet ha creado una nueva cultura comunicacional, que las tecnologías han traído muchos avances, pero también están provocando otros problemas, que el contexto digital también afecta la trayectoria neuropsicológica diferenciada, las personas con ese tipo de discapacidad también tienen que ser afectadas por las nuevas tecnologías. Por supuesto. La hipersensibilidad, esas pantallitas también afectan. El tiempo. Me decía un docente, si una persona, según estudios, tiene un tiempo limitado de captación de un mensaje, ¿cómo es que un chico puede pasar 8, 9, 10 horas con un videojuego y no ser afectado neurológicamente por ello? Eso es imposible. Sí, es imposible. Sí, neurológicamente está siendo afectado. Por supuesto que sí. La regulación de las pantallas en los chicos, mira, debe ser mínimo, 2 horas. Pues si tú tienes más de 2, 3 horas, ya el cerebro, por lo menos un cerebro se cansa. A los 3 minutos de tú leer una cosita, a los 3 minutos ya el cerebro se cansa. Por eso es que cuando uno debe cambiar a cada rato lo que es, bueno, voy a cambiar de esto a esto, voy a tomar un descanso, porque si uno mismo lee, entonces uno va como así, entonces ya el cerebro se va durmiendo, o al contrario, va adictivo, y sigo leyendo, y no sé cómo parar. Entonces ahí es donde entra también lo que es la familia. Mira, están todos ahí. Y la microinformación, porque pasa que muchos jóvenes están sobreexpuestos a microinformación de 2-3 minutos y luego pasan otro video 2-3 minutos, y esos cambios constantes a nivel neuronal afectan lo que es las áreas de sueño, y una persona afectada en áreas de sueño sabemos que suben procesos hormonales, eleva cortisol, presento trastornos para poder dormir. Entonces, si estoy hasta las 10 de la noche, que es bastante común en la población que nosotros trabajamos, por lo menos en mi caso, adolescente, es que no durmió nada o no está relajado. Yo, ¿hasta qué hora utilizan el teléfono celular? No, pero es que él se acuesta, él lo apaga como a las 11 de la noche. Cuando un cerebro no está expuesto a esto, a las pantallas, va a dormir, y me voy a acostar a dormir a las 10 de la noche, el cerebro tiene que empezar a apagar como en una casa todo, y va a pasar entre 30 minutos, 45 minutos para llegar a su hora de sueño. Pero Ojo, no expuesto a esto, sí. Pero si cuando está expuesto, en vez de pasar esos 30, 45 minutos, va a llevar 1 hora y media, 2 horas. Es decir, una persona
está con el teléfono hasta las 11 de la noche, cosa que no pasan los chicos porque a veces pasa hasta más horas, 11 de la noche. Pero y sí. mi hora de dormir va a finalizar cuando el cerebro apague todo a casi 2 horas después. ¿A qué hora en realidad me acuesto a dormir? Pero te voy a interrumpir, porque está muy interesante, pero hay algo que yo considero que es más peligroso y no lo hemos percibido. No solo el tiempo, sino que los creadores de este tipo de aparatos, las industrias transnacionales que hacen contenido a través de este tipo de aparatos, su competencia es la atención, el tiempo, cómo captar la atención. Entonces, yo estudié audiovisual y yo enseño el lenguaje audiovisual. Hay que alfabetizar a la gente audiovisualmente. Cuando yo estudié cine, estudié dramaturgia, estudié guión, a ti te enseñan cómo hacerte llorar a través de planos, de imágenes, de música, cómo captar tus emociones, cómo provocarte Claro, emociones. porque para eso hay un Exacto. algoritmo. Pero, no, más allá del algoritmo, yo sé cómo combinar unos planos con una música para hacerte sentir terror. Pero ahora la cosa es más compleja porque mi hija ve un video, la pantalla está dividida en dos, en una hay alguien que le está dando información y en la otra hay manualidades. Entonces yo digo, pero ¿qué tiene que ver esta manualidad de alguien haciendo una torta de chocolate con la información que me está dando esta niña aquí de un artista? Y es como, si te distrae, pásate para esta pantalla y vuelve acá. Son como experimentos para captar la atención nunca antes visto. La televisión nunca hizo eso. Ok, una pregunta importante que te voy a hacer ahora a ti como papá. ¿Para quién están diseñados los equipos electrónicos? En su mayoría, los contenidos están diseñados para niños. No, estoy hablando del equipo equipo. Una El cosa es el electrónico. contenido El y otra contenido. cosa, eso siempre se lo hago El a los papás. aparatico. El aparatico, el celular. ¿A quién ¿Cuál se aquí? le debe, a quién se le presenta el producto? Pues a los jóvenes. No, o sea, los jóvenes lo pueden comprar, joven de 14 años ok. puede adquirir un teléfono celular. Bueno, sí los hay. Ok, pero o sea, ahí es donde caemos en regular. Hablamos del contenido, hablamos de la información. Te entiendo. Pero estos aparatos, un niño de 4 años No lo debe tener. no lo debe tener. Claro. Un niño de 2 años no lo debe tener. Es Por más, ahí, cuando por ahí nos te vamos- capto. Yo le decía a los padres en las charlas de los colegios, yo le decía, si tú le das un teléfono a un niño de 4 años, hazte la idea de que le estás regalando una caja de cigarrillos. De ahí partimos de lo que es de quién es la responsabilidad. Aquí responsabilizamos al chico porque pasa 8 o 12 horas. Pero esta joven, vienen de un núcleo familiar que está permitiendo procesos y luego yo no lo sé manejar. Pero lo que Pero observa, ve, yo le entrego, ¿qué edad tiene tu nena? 12, 12 años. ¿Desde cuándo utiliza el teléfono celular? desde los 12. Desde los 12. Esa fue la edad Ok, que le esa fue la edad. Sí. Y sin embargo, es una edad demasiado baja. Es más, es la edad de mayor pico a nivel de adquisición tecnológica. Sí. ¿Por qué? Porque es donde se desarrollan procesos adictivos importantes. Sí. Entonces, no es las app o los programas que existan, sino es cómo yo regulo el uso de un equipo en una población para la cual no está diseñado. Sí. Porque en realidad no está diseñado para esa población. Somos nosotros los que lo adquirimos y escuchamos a los papás decir, pero es que ya no lo puedo controlar. Entonces, es saber qué conocimiento o qué conceptualización yo tengo con respecto al uso del equipo. ¿Ok? O sea, si yo le entrego a un niño, decía el profesor Eden, decía, más grande que el mismo niño, hemos visto niños que llegan al consultorio 4 años y lo vemos con un iPhone 15, nos llegó antier uno con un iPhone 15, yo estoy pensando que el iPhone 15 de la mamá. No, la mamá sacó otro iPhone 15 también y el papá otro iPhone 15 y yo hago una pregunta muy válida. ¿El teléfono es del niño? Ay, sí, ese fue el regalo del niño Jesús. Ujú. Y más atrás del iPhone había una computadora de la misma marca. o sea, una tablet que parecía una computadora. O sea, un niño de 4 años, pero no puede dormir porque presenta un trastorno de sueño. Fíjate, hay dos cosas. Lo que pasa es que no quería abordar ese tema porque entramos en lo de la adicción al teléfono. Pero quizás que tú que estás en lo neurológico me entiendas.
neurológicamente, el cerebro se ve afectado con las nuevas tecnologías. Afectado, o sea, el impacto negativo. Fisiológicamente lo perturba, le hace daño. Eso está demostrado científicamente. Lo que yo estoy percibiendo es que hay nuevos mecanismos de captar la atención y tienen que estar de alguna manera deformando el cerebro, porque te están obligando al cerebro como a captar tres cosas al mismo tiempo totalmente distintas. La sobreestimulación. Yo no lo puedo describir científicamente, pero como productor audiovisual, como guionista, yo me doy cuenta que hay nuevas formas de codificar. Pongo un ejemplo. Cuando David Ward Griffin, que fue uno de los pioneros del cine, del audiovisual, hizo algo muy sencillo como mover la cámara y crear, intercalar planos para para simular el flashback, el recuerdo en la pantalla. En una película que se llamó Intolerancia, la gente no lo entendió, porque la gente no entendía esa manera de contar la historia a través de fotografía. Tiempo después fue considerado el padre del lenguaje audiovisual. Fue considerado el primero porque le dio un lenguaje distinto al cómic, al libro, al lenguaje audiovisual le dio otro lenguaje. Lo que yo estoy percibiendo es que ese lenguaje tradicional que nosotros conocemos en la escuela de cine de plano medio, primer plano, ¿qué tal? Eso se está cambiando también. O sea, yo estoy dividiendo la pantalla y te estoy dando otro contenido. Eso tiene que estar afectando neurológicamente al cerebro. Claro, y es así. Fíjate una cosa. El cerebro humano piensa de manera gráfica. Y eso está desde las pinturas rupestres, pasando por el Renacimiento, pasando por la historia del cine. Si el cerebro humano piensa en imágenes. Nosotros tenemos primero una imagen y luego es que nos llega el pensamiento y luego la sensación. Eso ha sido así porque así funciona el cerebro humano. Gracias a eso está la industria del cine, la industria audiovisual, la industria de la pornografía. Los partidos políticos han usado eso en imágenes para dar su mensaje. Eso es así. ¿Qué sucede ahora? Que hay varias cosas. Primero, estas nuevas tecnologías están haciendo que la atención sostenida cada vez sea más pequeña. Es decir, las personas están teniendo cada vez menos capacidad de tener la atención sostenida. ¿Por qué? Porque pasa de aquí, pasa de allá, pasa de allá. Con una atención sostenida tan pequeña, la información que va a entrar es muy poca o va a entrar información que se pone de manera intencional para que entre. Eso por un lado. Segundo, este número de imágenes, este número de colores, de cosas tan hermosas que no son casuales, una parte de la psicología se llama psicología oscura, que se encarga de hacer todo eso. ¿Qué hace? Hace que el nivel de dopamina sube, lo cual es extremadamente agradable. Cuando yo tengo un cerebro que está acostumbrado a un gran nivel de dopamina, es como si yo estuviera dándole heroína. Es decir, tengo ese nivel de dopamina y entonces estoy acostumbrado a funcionar con un alto nivel de dopamina. Cuando pasa algo que baja ese nivel de dopamina, que puede ser tan frustrante como que me quedé sin batería y la gente lanza el celular porque se quedó sin batería, tenemos un cerebro que está actuando de una manera que no es lógica, ni siquiera es organizada, ni siquiera es productiva, por no decir que no es positiva. Esto es lo que hace eso, está creando una adicción. ¿Por qué? No es porque la persona sea mala, sino eso está hecho para que tus niveles de dopamina suban, tu nivel de atención sostenida sea mínima, entonces tu corteza racional va a actuar cada vez menos. Claro. Te vas a basar en imágenes, sensaciones y emociones. Y la mayoría de las información que hay aquí en muchos canales, TikTok es uno, no es información, son imágenes y sensaciones. Y tiene que estar afectando nuestra cultura oral, nuestras narrativas. Por ejemplo, mi hijo estudia comunicación y él dice, yo quiero ser comunicador como mi papá. Entonces él me dice, explícame la guerra de los tantos días con Irán, pero la versión corta, la versión ultra corta. Y yo como que la versión corta no soporta el que yo le pueda explicar, contextualizar de dónde viene la historia. Yo... una ansiedad, una ansiedad. Exacto. Entonces, yo soy un aprendiz de papá, porque esa vaina nunca uno la comprende del todo. Todos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Mira, aquí todo el mundo apaga el teléfono, cada quien me agarra un libro, me pasa 2 horas leyendo, después me escribe lo que comprendió y después me lo expone. Eso lo hago yo obligado. Yo creo que esa es la correa
La correa de mi abuela, esa es la correa que yo uso. Porque si no, yo veo que la tecnología me desborda. El chamo me puede pasar 8, 10 horas en un videojuego. Y no hay manera de que yo lo pare ahí, ni siquiera para comer. No va a haber. Ni siquiera diciéndole, vamos al cine. ¿Cuál cine? No le importa, no le interesa. Claro, bajo la película. Entonces, la única manera, yo dije, no, tengo que volver a la correa de cuero. ¿Y cuál es la correa de cuero? Apágame esa vaina, agarra ese libro, me lo lee y después me redacta así. Es lo único que... Es que estamos en una cultura de las sensaciones, donde lo primordial no es el conocimiento, no el racional, sino las sensaciones, cómo yo me siento. O sea, si yo tengo un sentimiento es válido. Eso no es así. Entonces, lo que tú estás diciendo es totalmente cierto, que estamos generando, se está creando una generación, esto no es apocalíptico ni nada de eso, una generación que cada vez piensa menos, reflexiona menos, pero siente más. Entonces, todo su discurso, toda su narrativa se basa en cómo yo siento. Claro. No hay lógica, no hay pensamiento racional, no hay hechos. Cuando tú obligas a tus hijos a leer, estás buscando información y hechos. Por supuesto que ese cerebro que está acostumbrado a trabajar de esa manera instantánea, con un nivel de atención mínima, eso no le va a gustar. Pero fíjate, él me dice, bueno, está bien, voy a leer, te voy a hacer caso. Pero déjame escoger el libro. Ok, escoge el libro. Escogió la historia de la mafia. Cuando escogió la historia de la mafia, entonces buscó en internet la historia de Al Capone, de Lucky Luciano. Está bien, maravilloso, pero por lo menos está leyendo. Sí, gracias a Dios. Entonces entramos en ese juego le pregunté a ChatGPT. La tecnología. No tenemos que retirarnos. Ajá. Bueno, llegamos al final de este programa. Este diplomado tienes que conocerlo para comprender y generar esa empatía. Ellos amablemente han compartido sus conocimientos con nosotros. Así que muchas gracias.